Si ha habido un momento cercano al fin de la humanidad fue el siglo XX, con 2 guerras mundiales que costaron la vida a cientos de millones de personas, la bomba atómica y el desarrollo de las armas nucleares, las pestes como la mal llamada gripe española, el aumento del cáncer y las enfermedades cardiovasculares que han proliferado a niveles de pandemia. La destrucción de la familia con los excesos sexuales, el aborto. Por último, el terrible cuestionamiento de la existencia y autoridad de Dios. Esto sin contar la destrucción y contaminación del planeta. Exasperar a Dios de esta manera ha sido la mayor muestra de impiedad y necedad. No es de extrañar que consciente o inconscientemente la humanidad esté esperando el castigo, algo que ponga fin a la injusticia incontrolable de nuestro corazón egoísta, un desenlace. Existen en la palabra de Dios, la Biblia, múltiples profecías sobre el destino del pueblo de Israel, sobre el Mesías y sobre el juicio de Dios por nuestros pecados. En nuestros vídeos, Mesías. La aventura de Dios, estudiamos las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y la increíble exactitud con que se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está anunciado por Dios se cumple, sin lugar a duda. El profeta en la Biblia no es un adivino, es un portavoz de Dios que repite estrictamente lo que Dios le ha ordenado decir. Comunicarse con Dios es una responsabilidad terrible. Si agregaban palabras a los mensajes de Dios con toda seguridad serían castigados. De igual modo, si no daban el mensaje que Dios les ordenó los hacía causantes de la desgracia de aquellos a los que iba dirigido el mensaje. Negarse a llevar el mensaje de arrepentimiento para Nínive que Dios ordenó llevar a Jonás, le costó al profeta vivir 3 días en la panza del gran pez. Jeremías 23, 14-15. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El problema para nosotros es poder distinguir cuando el mensaje es de Dios y cuando no. Respecto al punto del fin del mundo o juicio final queremos volver al mensaje más confiable de la Biblia sobre el tema, las palabras de Jesús, el Hijo de Dios. Hay muchos mensajes de Jesús al respecto, nos concentraremos en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 que están relacionados con Isaías 24. La primera profecía de Marcos 13 se refiere al judaísmo, la destrucción del templo. Decir a sus discípulos, todos judíos, que el templo, símbolo de la fe judía por 1000 años sería destruido, les debió parecer increíble. Dios se comunicó con un solo pueblo al principio de la historia, los hebreos. Ellos creyeron en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra y se sentían seguros porque el templo de Dios estaba en Jerusalén. En muchas formas vivieron la presencia de Dios con ellos, milagros, victorias militares, prosperidad y sobre todo educación para una forma de vida que Dios aprobaba. Sin embargo, los hebreos negaron a Dios. Preferían vivir como los pueblos que no conocían a Dios. Cuando Dios los abandonó y Nabucodonosor destruyó Jerusalén y los deportó a Babilonia al principio se arrepintieron y decidieron servir a Dios. Ocurrió que volvieron a dejar a Dios inventando reglas y tradiciones de creación humana y no de Dios. Ya no importaba que dijera Dios, sino lo que los rabinos inventaban. Su rebeldía fue tan terrible que se deshicieron del Hijo de Dios. La consecuencia lógica es que Dios los rechazó. La profecía sobre la destrucción del templo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Profecía cumplida. Segunda profecía. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Lo que Jesús enseñó y ordenó está en total concordancia con lo que Dios ordena, no puede ser modificado. Sin embargo, a muchos no les parece amar al prójimo, renunciar a todo por Cristo, dejar sus pecados como lujuria, violencia, usura, oprimir a quienes no pueden defenderse. Cualquiera que permita esos pecados y pretenda ser líder religioso es un mentiroso que hará que muchos pierdan a Dios. Profecía cumplida.
Tercera profecía. La consecuencia del pecado y la injusticia lleva a revueltas, pero lo peor es dejar libre la violencia y la rapiña, el sentirse con derecho a los bienes, tierras y almas de otro pueblo, esto inevitablemente lleva a guerras. Durante el siglo XX las dos guerras mundiales y las muchas guerras pequeñas han causado destrucción, terror, despojo y muerte. Profecía cumplida. Cuarta profecía. Habrá terremotos, hambre y alborotos. La incidencia de terremotos en el mundo ha aumentado en los últimos años. De 1980 al año 2000 se presentaron 20.000 sismos por año, del 2000 al 2009 pasaron de 50.000 a 70.000 aproximadamente, en 2010 bajó a 25.000 y han vuelto a aumentar a 50.000 anuales de 2013 a 2017, llegando a 75.000 en 2022. Esto no se puede achacar al cambio climático. El hambre, las inundaciones, tornados y sequías en parte se pueden entender por los gases de efecto invernadero. Se supone que la temperatura aumentaría, hecho cierto, pero los inviernos también son mucho más fríos y devastadores. Profecía cumplida. Quinta profecía. Os entregarán en los concilios y en las sinagogas os azotarán. La persecución contra los seguidores de Cristo se inició muy pronto después de su muerte y resurrección. El martirio cristiano no se ha detenido en los últimos 2000 años y esto solo ha hecho crecer más el número de cristianos y hacerlos aún más comprometidos. En los últimos años, la persecución a los cristianos ha sido alarmante. En 2022, se reportaron 5,621 cristianos asesinados por su fe en todo el mundo. Además, un promedio de 13 cristianos es asesinados cada día por su fe, lo que equivale a una persona cada 2 horas. Estas cifras provienen de informes como la Lista Mundial de la Persecución, que analiza los países donde los cristianos enfrentan mayores riesgos. En cuanto al Imperio Romano, las persecuciones fueron intermitentes durante más de 2 siglos, desde el gran incendio de Roma en el año 64 bajo Nerón hasta el Edicto de Milán en 313, que legalizó el cristianismo. Aunque no hay cifras exactas, se sabe que miles de cristianos fueron ejecutados, especialmente durante la gran persecución de Diocleciano a principios del siglo IV. Profecía cumplida. Sexta profecía. La abominación desoladora. Jesús ordena a los cristianos huir a los montes para que no sufran las consecuencias de la abominación desoladora, pero, ¿qué es eso? Esta expresión solo la repite el profeta Daniel y Ezequiel habla de abominación en el capítulo 22, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años, por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, y hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto,
profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Jesús dice a sus seguidores que huyan de esos pecados. No solo huir para no ser víctimas de los pecadores, sobre todo para no convertirse en pecadores que practiquen esas inexcusables conductas. Séptima profecía. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Evidentemente el sufrimiento de las madres es porque sus hijos están en peligro. Esta es la razón de este vídeo. Los santos inocentes que Herodes asesinó tratado de matar al niñito Jesús padecieron poco, lo mismo que sus madres, y esto ocurrió por lo menos 33 años antes de la profecía. ¿A qué se refiere nuestro Señor? Ayer lo comprendí, una película para niños con bebés perversos, que rechazan la autoridad de sus padres, usan de violencia y se sienten justificados para ser malos. Eso es lo que inculca la televisión. No tiene gracia, pero no es nuevo. Los juegos electrónicos ya no son como la señora Pac-Man comiendo bolitas, hoy son monstruos, figuras horribles, satánicas y violentas. Gana el juego el que logra matar más enemigos y destruye más. Por otro lado, la educación en las escuelas promueve el irrespeto a los padres, el derecho a los caprichos, la inducción a la sexualidad precoz y anormal en un momento en que esto no les interesa. El problema es que el niño cree todo lo que los mayores le dicen, y se le induce a pensar que lo malo y destructivo es una opción para su vida. La presión del grupo, el bullying, la falta de dirección de una iglesia comprometida con Dios en defender a los niños. Cada día ven que los perros tienen más derechos que los mendigos de la calle. Que asesinar a un hijo en el vientre es un derecho de la madre y que las personas con sexualidad contra natura tienen más derechos que los niños, pues muchos de ellos fueron niños abusados y algunos se han convertido en agresores de niños. ¿Por qué les ofrecen drogas? ¿Por qué la sociedad no les advierte que se convertirán en esclavos del pecado? Lucas 23 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 7. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Octava profecía. Aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. En el mundo estamos sufriendo un grado de violencia jamás vista, homicidios, guerras, guerrillas, narcotraficantes, abortos, sicariato, robos y despojos. Muchos se aprovechan de esta situación, falsos cristos, falsos profetas que lo único que buscan es ganancia de riquezas y poder. Al ignorar los mandamientos de Dios desaparecen los derechos humanos. Profecía cumplida. Queda la última profecía por cumplirse, la venida del Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. La gran pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo? Marcos 13. 34. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Previo al regreso de Cristo el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y eso ya ha ocurrido. Mateo 24. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren,
mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Previo a la venida de Cristo se habla de tribulación y oscuridad del sol y la luna, dice que las estrellas caerán del cielo. Isaías 13 dice, He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Isaías nos explica que se trata del castigo de los pecadores. Esto no ha ocurrido aún. Ezequiel narra lo mismo refiriéndose a Faraón rey de Egipto, Ezequiel 32. 6 Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. ¿Por qué Faraón? Ya no hay faraones. El faraón tenía esclavizados a los hebreos, aquí es simbólico del maligno y sus seguidores que tienen cautivo y oprimido al pueblo de Dios donde hay almas de todas las naciones. Joel 2. 30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Apocalipsis 6. 12 Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, un terremoto tan terrible como nunca lo ha habido. ¿Y después qué? Mateo 25. 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo 25. 41 Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué gran pecado ha sido que algunos líderes religiosos han hecho creer a la gente que las obras no cuentan o la ley de Dios ya no es válida. Se apoyan en frases de Pablo que probablemente se refería a las leyes de los sacrificios de animales para expiación de los pecados o a las tradiciones rabínicas no dadas por Dios. Mientras nuestro Señor Jesucristo dijo, Juan 15. 12 Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mateo 7. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos esperan que pasado el castigo los elegidos de Dios volverán a reconstruir el mundo material, pero aquí dice que serán llevados al reino de Dios. Los enemigos de Dios serán destruidos. ¿Qué pasará con la tierra? No lo dice. Algunos creen que los justos no pasarán por la tribulación, pero aquí dice que es después de la tribulación que Jesús recoge a sus elegidos. ¿Por qué? Porque los seguidores de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí para dar testimonio de la verdad de Dios, de la realidad de Cristo, el único Redentor. Cada alma que se convierta a Dios es un hijo amado de Dios rescatado para vida eterna en el reino de nuestro Señor Jesucristo. El regreso del Señor es la última profecía que aún no se ha cumplido, puede ser hoy o en un siglo, nadie sabe la fecha. Hoy usted tiene la oportunidad de regresar al amor de Dios. Dios lo espera como al hijo pródigo con los brazos abiertos. Ya no hay tiempo, aunque no vivamos el último cataclismo de la humanidad, nuestra muerte siempre está presta. Dígale a Dios, pequé y no me ha aprovechado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Vengo a tus pies con mi carga de pecados. Reconozco que Jesús sufrió la terrible muerte en la cruz como sacrificio expiatorio por mis pecados, Él llevó el castigo que yo merecía. A tus pies suplico perdón y redención. Acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador y ante ti que lo puedes todo, suplico que me conviertas en una nueva criatura aceptable ante tus ojos y obediente en todo a tu palabra. Ayúdame, Dios mío, porque yo no tengo ni la inteligencia, ni la fuerza suficiente para lograrlo. Creo en ti, en tu misericordia y en que nada es imposible para Dios. Gracias Señor. El objetivo de las profecías de Dios no es asustar, son un llamado a la conversión. Isaías 9:17. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte,